pues bienvenidos a todos. Esta conferencia se llama Perdona, libera y suelta el pasado. Lo primero, presentarme. Mi nombre es Sonia Trialcalde, de profesión soy psicoterapeuta cognitivo-conductual con nuevas tendencias de intervención psicológica, psicoterapeuta. Por otro lado, soy formadora de alto impacto. Hoy daría igual, formadora de alto impacto o psicología, crecimiento personal, lo que queráis. Lo primero, antes de empezar, os quiero explicar qué me ha llevado a montar estas conferencias y estos cursos. Absolutamente todas las formaciones que doy, que son 13 distintas, están basadas en un eslogan del propósito de vida que dice que la vida te ha estado entrenando para lo que has venido a hacer. Entonces, absolutamente todas las formaciones que monto están montadas porque en algún momento de mi vida me ha tocado transitar algún recorrido un tanto complicado que he tenido que gestionar, avanzar, investigar, estudiar, superar, y me ha dado pie para poder ayudar luego en mi profesión a otras personas, a ayudarles a recorrer ese camino desde el conocimiento que dan los libros y desde la experiencia que da la vida, ¿vale? Entonces os cuento esto porque el tema de perdonar, liberar el pasado viene porque yo desde chiquitita sufrí tocamientos sexuales por parte de familiares. Más mayorcita, a los 24 por ahí, tuve una relación muy tóxica con un maltratador. Tengo 3 cuchilladas, tengo un disparo de un perdigón en un dedo, fui sacada de la carretera, se me intentó asfixiar con una almohada, estuve secuestrada varios días, se me sacó con el coche de la carretera, se me robó dinero, etcétera, etcétera. Luego aparte, no quiero dar muchos datos para que nadie cuando vea el vídeo pueda interpretar de quién hablo, pero digamos que por familias desestructuradas te toca vivir internamente por personas muy cercanas agravios, dolos, traiciones bastante dolorosas y bueno, entre tanto pues cosas más que nos pueden pasar a cualquiera. Mi mejor amigo me levantó la empresa, de la cual sigo viviendo de ella. A día de hoy le doy las gracias porque si no me la hubiera quitado no estaría haciendo lo que hago. ¿Por qué os cuento esto? Porque os puedo asegurar que a cada una de estas personas de esta historia, y parece que lo que más difícil os va a entender que me pase es con el maltratador, no solamente los he perdonado, sino que, por ejemplo, con mi maltratador absolutamente lo amo. O sea, tengo sentimientos positivos hacia él. ¿Por qué? Porque uno, las personas no son ni vanas ni buenas y a pesar de que me causó todo ese dolor físico y emocional, no sería la persona que soy ahora si no fuera gracias a él. Gracias a él aprendí a quererme, gracias a él entendí mis zonas oscuras, el camino obviamente de limpiar todo eso y de poder hablar de él sin ningún resentimiento y agradecer lo que soy gracias a él, que eso no implica tener ganas de volver para atrás, pero que le agradezco la mujer en la que me convertí. Es el camino que he tenido que aprender para entender qué es el perdón, cómo se hace. Tiempo más tarde, como el propósito te ha estado entrenando para lo que has venido a hacer, me tocó estudiar en nuevas tendencias de intervención psicológica lo que se llaman las terapias del perdón, en los que acabé de entender las fases que había, cómo se maneja un montón de ayudas en el que mientras yo estudiaba estaba haciendo mi propio trabajo interior. Tiempo más tarde, cuando empecé a trabajar en sesiones, me tocó ayudar a personas a trabajar este perdón. Y me es mucho más fácil ayudar a víctimas, vamos a llamarlas así, de una violación o víctimas de un maltrato. Me ayuda mucho poder ayudarlas desde el conocimiento de la teoría que te dan los libros y desde la experiencia que te da la vida de si se puede sanar y no guardar ningún rencor y poder soltar de una vez y liberarte de tu agresor. Porque yo lo he hecho y como decía mi ex jefa, bastante normalica te has quedado. Entonces quería contaros por qué monté este módulo para ayudar a las personas poniéndome a mí en primera fila y exponiéndome como ejemplo de que se puede perdonar absolutamente todo y quedarte completamente libre y te quedas más ancha que larga. Se puede. No guardar ningún mal resentimiento, poder hablar de los hechos sin albergar ninguna mala emoción acerca de esto al respecto. Hasta ese punto se puede llegar a liberar. Hasta ese punto. Poder hablarlo sin lágrimas, poder hablarlo y esta persona, el maltratador, él ni se lo puede imaginar, pero si yo un día me lo cruzaba por la calle, me acercaría a dar un abrazo. Igual se lo está pensando, que igual le voy a calzar una hostia, porque es lo normal que pensara que yo haría en este momento, ¿no? Nada más lejos de la realidad.
Nada más lejos. Y os voy a decir una cosa que os voy a sorprender y al final de la charla, si lo he hecho bien, igual lo entendéis. Le deseo que le pase lo mejor de esta vida. Esto ya luego os explicaré más cómo se llega hasta desearle a alguien lo mejor, porque cuando tú dices esas palabras, te deseo lo mejor de esta vida, implica un camino de lo que significan esas palabras tan amplio y tan largo, tanto de su camino como del mío, que si lo hago bien al final de la conferencia pensaréis que lo mejor que podéis hacer con alguien a quien le tengáis resentimiento es desearle lo mejor. Dicho esto, la conferencia empieza a partir de aquí. Lo primero, quiero explicar, cuando todo el mundo oye perdón, todo el mundo se centra en el concepto de a las personas a las que yo tengo que perdonar, ¿vale? Pero en el concepto de perdón hay 3 esquinas de un triángulo. Lo primero es a quién tengo que perdonar, muy bien. Lo segundo es a quién tengo yo que pedir perdón. Y lo tercero es el gran olvidado en esta ecuación. Si yo os pregunto a cuántas personas tendréis que perdonar, y hacéis un repaso de vuestra vida y seguro que os salen 3, 4, 5 así, si a cuántas personas deberíais de pedirle perdón, quiero que hagáis un segundo, pensar un segundo, 3, 4 personas a las que deberíais de perdonar o les tenéis rencor y 3 o 4 personas a las que deberíais a lo mejor pedirle disculpas. Os doy un segundo. ¿Ya? ¿Habéis tenido alguna en la cabeza? Vale. Lo normal es que en salas, y mucho más llenas que esta, la única persona que no aparece en esta lista somos nosotros mismos. Y es el tercer parte del triángulo. Ya os voy a explicar, porque lo normal siempre es para afuera, ¿no? Yo tengo que perdonar al malo que es el de enfrente. Plantearme en el perdón que he hecho yo mal anteriormente, eso ya cuesta más. Pues os voy a decir que no se llega a perdonar al otro hasta que primero yo no he aprendido a pedir perdón de mis propios fallos, a hacerme autojuicio, a hacerme autovaloración, a tener humildad, a bajar el volumen del ego y a decirle a alguien, me equivoqué, lo siento. Y después de eso tenemos un trabajo aún más gordo, y es perdonarnos a nosotros por las veces que hemos hecho daño a alguien. Y cuando consigues esto, entonces puedes empezarte a pensar en ser capaz de perdonar a otro. Hay que tener la casa muy limpia para ponerse a barrerla de enfrente. Lo primero que hacemos es pensar en el perdón en quien me ha hecho daño a mí, y todo esto lo dejamos ya para atrás. Pues no. Resulta que no podemos llegar a perdonar al de enfrente hasta que yo no he averiguado a quién yo primero debo explicaciones y segundo, a las personas, perdonarme yo. Perdonarme yo me ha costado más que perdonar al de enfrente. Yo de pequeñita tuve que hacerme cargo de mi hermana cuando no me correspondía desde los 7 años y yo perdí la infancia. Yo pasé de jugar con una niña, de jugar con muñecas, a tener que cuidar a mi hermana. Como es normal, si la cuidas desde los 7 años, 8, 9, 10, 11, 12 y nunca te separas de ella, no tienes la paciencia que debería de tener una madre, no tienes la comprensión, no tienes la sabiduría, no eres madre. Muchas veces me faltó paciencia con mi hermana, muchas veces le calcé una hostia. Y a mí de mayor me ha costado mucho perdonarme por las veces que ya de mayor, con otra conciencia, he analizado ese maltrato y me ha tocado perdonarme. Y le pedí a mi hermana perdón más de una vez y mi hermana me decía, si me estás pidiendo perdón más de una vez y para mí no tienes nada que perdonar y para mí bastante que hiciste desde 7 años hacer de madre y para mí todo lo que me has dado y además reconociendo que yo era una niña insoportable que te iba a joder la vida encima de todo lo que hacías, no tienes nada que pedirme perdón. Tata, si tú me vienes a pedir perdón más veces es porque la que no te estás perdonando eres tú. Esto así de calentamiento, ¿vale? Y ahora vamos al turno. Lo primero que suelo hacer es daros la chuche, que digo yo. La chuche es, os voy a dar motivos de por qué deberíamos de perdonar a nosotros, al de enfrente, a todo el mundo, ¿vale? Beneficios en los que los únicos beneficiados somos nosotros. Tenemos beneficios físicos y beneficios no físicos, vamos a llamarlos emocionales, sociales, conductuales, como queráis, ¿vale? Os voy a empezar a leer y todos los beneficios que os voy a decir están basados en estudios, la mayoría de Estados Unidos, de muchos años de recorrido por las universidades, o sea, no es que no me lo he inventado yo. Están basados en
en investigaciones científicas. Antes de meterme a la lista, os voy a dar otro clic de conciencia. Tenemos que entender que el tema de perdonar, el no perdonar, siempre va a tener consecuencias negativas en nuestra vida, por una sencilla razón, porque vamos contra natura. ¿Por qué? Ahora viene el turno. ¿Sabéis cuál es el objetivo de la vida en general en el planeta? La de los animales, la de las plantas, las de los seres humanos. ¿Cuál es el objetivo de la vida? Los reincidentes. Va, acortando. Supervivencia. Evolucionar. Evolucionar. Y se evoluciona con la supervivencia. Pero el objetivo es evolucionar. Sobrevivimos cuando hay cambios climáticos o de especies o de cadenas. ¿Cómo lo hacemos? Evolucionando. O sea, nos tenemos que adaptar a las circunstancias para poder sobrevivir. Muy bien. Si el objetivo de la vida es evolucionar, la pregunta es, en la naturaleza, ¿cuál es la evolución que hay en la naturaleza? En los animales. ¿Quién se reproduce? ¿El más guapo? ¿El más sano? ¿El más fuerte? ¿El que tiene mejor salud? ¿El que pelea más? ¿El que tiene más resistencia? Ese es el macho y es el que tiene crías. Los otros no. Tú te pones una panda de leones y solamente el macho es el padre de todas las crías. Los otros hermanos y machos que viven allí, ninguno se procrea. ¿Qué es lo que se está buscando con este método? ¿La evolución de qué? ¿La evolución de qué? ¿De la especie? La evolución de la especie, sí, pero ¿qué está evolucionando ahí? Cuando la hembra elige al mejor papá, al más fuerte, ¿qué es lo que espera ganar con las crías si hace esto? ¿La evolución qué? Genética. Genética. Pero ahora una pregunta. Si en nuestra sociedad de los seres humanos cabe un cojo, un ciego, un sordo, un síndrome Down y Stephen Hawking, que es el mayor genio en los últimos años, y tiene 3 hijos, entonces, ¿cuál es la evolución que se nos está pidiendo a nosotros? Porque ya no es genética. En los humanos cabemos todos. ¿Cuál es la evolución que se nos está pidiendo ahora? De conciencia. De conciencia. ¿Vale? Entonces, la cuestión es que si el objetivo de la vida es evolucionar, ¿evolucionar qué movimiento tiene? ¿Para adelante, parálisis o para atrás? Para adelante. Entender que libera, perdona y suelta el pasado es movimiento de para atrás. Y si me quedo atrapado con la mochila y no puedo seguir aprendiendo porque sigo atrás, es parálisis. O sea, sé que siempre va a haber consecuencias porque estoy yendo contra natura. Siempre que vaya contra natura, que es evolucionar, va a haber algún tipo de consecuencias. Ahora, vamos a ver qué dicen los médicos respecto a esto, cómo avalan lo que os estoy diciendo. Beneficios físicos de perdonar. Menos frecuencia sintomática psiquiátricas. Menores niveles de rabia o desaparición completa. Reduce la hostilidad, que es un predictor significativo de riesgo cardiovascular. Disminuye la ansiedad, la depresión y el estrés. Ayuda con el abuso de sustancias. Gente en desintoxicaciones, uno de los formatos que se les dan es terapia del perdón. Disminuye la desesperanza. Disminuye el estrés postraumático. La gente con rencor, o sea, al contrario, se le han detectado ritmos cardíacos más altos. La gente que guarda rencor tiene ritmos cardíacos más altos. Investigaciones de Duke University Medical Center utilizó a 61 participantes para hacer este estudio para darse cuenta que el perdón reduce los dolores crónicos. O sea, si gente que llegaba con un dolor crónico por cáncer, por dolor de espalda, se sometían a la mitad de los grupos a terapias de perdón y otra mitad no. Y evaluaban que sus dolores crónicos disminuían considerablemente después de las terapias. El rencor produce alta presión arterial. Con esto, sin que hubieran hecho más estudios, y yo ya sé que si tengo rencor tengo más pulsaciones por minuto, y yo compro 2 coches iguales, lo primero que voy a mirar es cuántos kilómetros tiene el motor. Así que tenemos que entender que si tu cuerpo tiene más latidos que el mío, va a envejecer antes que el mío porque tiene más uso. Y luego además me dices que si tienes rinconcito, tienes la tensión alta, yo ya con esto llego a la conclusión de que las personas con rencor viven menos años que las que perdonan. Pero es que va un estudio y te lo demuestra.
hizo un estudio con mayores de 66 para arriba durante 20-30 años lo que tardaron en morir. Y vieron que la gente que era tendente a perdonar, de naturaleza más bondadosa, y los que se agarraban por mi santo, que yo no me muevo de aquí, la longevidad aumentaba en las personas con esta naturaleza bondadosa de querer perdonar. Estos son los físicos, los emocionales. En primer lugar, perdonar me va a evitar muchas situaciones violentas e incómodas. Porque cuando tenemos alguna rencilla con alguien, con un familiar, con no sé qué persona de las madres del colegio, con no sé qué de tal, siempre hay algún momento en el que nosotros nos hemos sentido incómodos de ay, espero no encontrármelo, o como sea justamente un amigo de este que no sé qué, o sea, siempre hay momentos en los que estamos tensos de que no queremos cruzarnos con esa persona. Ya no hablamos si nos encontramos que tenemos personas en común. Entonces, la sensación de quitarnos la mochila de libertad, de que uno puede ir tranquilo en cualquier sitio y no tener miedo de encontrarse o de cruzarse con nadie, o de coincidir en la misma mesa en una Navidad, o de... Eso es la vida. Segundo beneficio, os estoy dando un tapeo, o sea, tengo más de 33 beneficios médicos y psicológicos, conductuales y emocionales, pero por daros la chuche de que esto merece la pena. Perdonar nos mejora como personas. ¿Por qué? Porque nos hace una mejor versión. ¿Por qué? Porque perdonar o pedir perdón nos hace hacer autocrítica, nos hace hacer evaluación. Cuando nosotros pedimos perdón, para empezar, para nuestro grupo somos más de fiar. ¿Quién es más de fiar? ¿Una persona que jamás reconoce ningún error? ¿Una persona que cuando lo reconoce dice sí, he sido yo, ya me disculparás? Yo me fío más, porque teniendo en cuenta que todos nos equivocamos, el que nunca lo reconoce, para mí no es un honor. Es más humilde el que te dice, mira, he sido yo, me he equivocado, ha pasado esto. Entonces, las personas que son capaces de pedir perdón son más confiables, ¿vale? Pero es que además, el poder pedir perdón o el perdonar nos hace mejorar nuestra lista de integridad, nuestra lista de valores. Y todo esto, ¿a dónde nos lleva? A algo tan fantástico como mejorar nuestro autoconcepto y nuestra autoestima. Nada más y nada menos. Y por último, perdonar nos hace libres. Ya no libres de cuando quedamos sin ir incómodos, sino libres por lo siguiente. Y este concepto me costó de entender. Cuando hay un agresor, un ofensor, cuando me ha hecho algo, yo no tengo la culpa. He sido una víctima. Pero a partir de ese momento, si yo no perdono, yo me hago víctima el resto de mi vida. Y yo sigo enganchada al ofensor por una cadena invisible que me une a él. Una cadena invisible que cada vez que yo recuerdo, se me va a encender en mi cuerpo una serie de consecuencias fisiológicas. Taquicardia, mala leche, entristecimiento, ganas de venganza. Cada vez que yo recuerde, se va a encender un procedimiento en mi cuerpo que no me beneficia. Y por lo tanto, sigo enganchado al agresor. Entonces vamos a poner un ejemplo, una violación que duró 20 minutos. Si tú no perdonas, cada vez que tú recuerdes, cada vez en tu vida, cada vez que tú tengas relaciones insanas sexuales con parejas, cada vez que tú no puedas elegir algo, tú te estás haciendo víctima de ti misma. Y eso es tu responsabilidad, ya no es la de aquella persona. Así que mientras tú no perdonas, tú no eres libre de tu agresor. Sigues enganchado a él. Sigues enganchado a acordarte de vez en cuando de quién es su madre. Sigues enganchado a esto, una y otra vez, y eso te lo estás haciendo tú, eso ya no es él. Él te lo hizo una vez en tu vida, las otras 10.000 te las has hecho tú solico. Entonces, uno de los beneficios que tiene perdonar es que por fin nos hace libres, es quitarnos una mochila que no es nuestra y decirle, hala con Dios, ya está, ¿vale? Esta chucha es para que entendáis lo beneficioso que es hacer este paso que parece tan complicado. Vamos a hablar ahora del tema del perdón. Las confusiones básicas, clásicas, que encontramos respecto del perdón, ¿vale? El perdón no es lo que nos han contado. En primer lugar, en el perdón el otro no existe. ¿Y esto qué quiere decir? En el perdón el otro no existe porque yo puedo perdonar a alguien que esté presente. Yo puedo perdonar a alguien que esté ausente y yo puedo perdonar a alguien que esté fallecido. Entendemos que si el otro existiera en la ecuación, yo no sería libre de poder hacer esto y seguiría siendo su víctima porque me tiene enganchada.
Para yo perdonar, yo no necesito que me pidan perdón. Si me lo piden, fantástico. Pero si no me lo piden, el otro no existe. Os he dado una lista de cosas que pasan si perdonamos, ¿no? ¿Dónde ha estado aquí el otro? Cuando mejora la frecuencia sintomática psiquiátrica, cuando tengo menos rabia, cuando tengo menos hostilidad, cuando no tengo ansiedad, ni depresión, ni estrés, cuando no consumo sustancias, cuando no tengo desesperanza, cuando no tengo estrés traumático, cuando tengo mejor ritmo cardíaco, cuando no tengo dolores crónicos, cuando no tengo... ¿Dónde estaba el otro en esto? No está, el otro no existe. Si yo perdono, gano yo. Y si yo no perdono, yo. El otro no existe. No lo necesito. Sería injusto que yo necesitara a mi agresor para poderle perdonar, porque entonces sería esclava toda mi vida. Está pensado el sistema para poder hacer un perdón sin que el otro entre en la ecuación. El otro no existe, es decisional. Si yo decido perdonar, yo me libero, yo me siento bien, yo tengo autoestima. El otro sigue en su casa haciendo lo que esté haciendo. Seguirá siendo infiel a otras mujeres, seguirá consumiendo drogas, seguirá robando bancos, seguirá timando a personas, seguirá violando a niños, seguirá... Y si yo no le perdono, seguirá haciendo eso. A él no le cambia el flequillo, pero a mí sí. A mí sí me cambia la vida lo que yo estoy sintiendo. Entonces, teniendo en cuenta que el otro no existe, que lo puedo perdonar. Y otra cosa, yo entiendo en sesión, cuando me viene una persona y me dice, es que no me ha pedido perdón. Yo entiendo que sea más fácil perdonar cuando te piden perdón, pero tenemos que ser lógicos en este planteamiento. Si es un ser que ha sido capaz de hacerlo, lo que nos ha hecho, entendemos que tiene un tipo de nivel de conciencia. Entendemos que si tiene ese tipo de nivel de conciencia, lo normal y coherente será que haga cosas como que no se arrepienta y no pida perdón. Es como si un pato anda como un pato, nada como un pato, vuela como un pato y hace cuá. Lo ilógico es esperar que un pato ande como pato, vuele como pato y nade como pato y haga guau. ¿Vale? Porque es un pato. Entonces, si tiene nivel de conciencia como para hacerlo lo que nos ha hecho, es de cajón pensar que lo lógico será que no nos pida perdón. Entonces está muy bien el pensar, se me sería más fácil, sí, cariño, pero coherencia. Por sus actos los conoceréis. No podemos pedir peras al olmo. Si te ha hecho lo que te ha hecho, pedir que se arrepienta es un poco incoherente. Entonces, en el perdón, el primer clic mental que tenéis que hacer es que el otro no existe, no lo necesitamos para nada, puede estar muerto. Sería injusto que yo no pueda perdonar a alguien porque ha fallecido y no se lo pueda decir que le he perdonado. Para yo perdonar no necesito decírselo. El perdón es independiente. Yo he perdonado a personas vivas, a personas muertas, a personas de todos los colores. El otro no existe. Así que no lo necesitamos para nada, ni que nos pida, ni que lo entienda, ni que lo sepa, ni que nos escuche, ni que... No le va a cambiar su vida, pero la mía sí. ¿Vale? Segunda confusión. Tenemos que entender que si todo lo que yo hago respecto del perdón son mis beneficios lo que tengo, tenemos que entender, y el otro no existe, que el perdón es por mí y para mí. Es por mí, la que tengo que perdonar es por mí y para mí. Porque digo la frase de, es que no se lo merece. Es que si te ha hecho lo que te ha hecho, obvio que no se lo merece, pero que entonces, que el otro no existe. Que el otro no existe. Que lo que él hace habla de él y lo que tú haces habla de ti. Que si haces lo mismo que él, entonces eres él. Que cuando perdonamos no es que se lo merezca, que le regalamos cosas que él jamás nos daría a nosotros, como desearle lo mejor o como perdonarlo, pero que es que él es él el que hizo el agravio y tú eres el que lo perdonas. Entonces el perdón es por mí y para mí y es un regalo que yo me doy. El mejor regalo que me puedo dar en esta vida es decir, ya está, se acabó, me quedo libre, se acabó, tengo paz, tengo armonía, ya está. Esto es para mí solo, la otra persona no se ha enterado, sigue en las Islas Canarias, creo que está. No le ha cambiado ni cuando sí ni cuando no, pero a mí la vida me ha cambiado, porque cuando no perdonaba, yo fui politoxicómana. Cuando yo no perdoné, yo pasé por muchos infiernos. Cuando yo perdoné, pude liberarme de toda esa mierda. Entonces, él no se ha enterado ni una cosa ni la otra, pero yo sí. Así que es el mejor regalo que yo me pude hacer. El otro no pinta nada en esta ecuación. Siguiente confusión básica clásica acerca del perdón. ¿Qué es el perdón y qué no? Perdonar no es volver a una relación. Perdonar no implica tener que volver a tener comunicación con esta persona.
Perdonar no implica quitar una orden de alejamiento. Perdonar no implica hacer que no ha pasado nada. Perdonar no implica volver a ponerme a su alcance para que con el mismo nivel de conciencia tenga acceso a volverme a calzar otra putada. Que yo perdone a un pederasta no implica que yo de mayor lleve a mi niña a dormir a casa del pederasta. Que yo le perdone no quiere decir que me quede a su alcance. Que yo perdone a una pareja tóxica narcisista no implica que me quede ahí para que me siga devaluando, machacando y insultando. Y que tampoco le quite la orden de alejamiento. El otro no existe. ¿Vale? Entonces, no confundamos que yo perdone a alguien, caso de terapia, marido con la mejor amiga. Que yo perdone al marido y que yo perdone a la amiga no implica que yo quiera seguir estando casado con un señor que tenga este código de integridad y que quiera seguir siendo amiga de una mujer que ha sido capaz de hacerme eso. Y eso no implica que yo los perdone y les desee lo mejor. Pero no quiero tener amigas así y no quiero tener un marido así. ¿Vale? Son conceptos distintos. Tercera confusión normal que existe en el perdón. El perdón no es una obligación, el perdón es decisional. Como dicen en México, cada uno se mata como quiere. Hay gente que se droga, hay gente que fuma, hay gente que hace parapenting a ver si no se le rompe la cuerda, ¿vale? Y hay gente que decide no perdonar y se mata solo, a su tiempo, ¿vale? O sea, es opcional. Ahora la pregunta es, claro, entonces si no perdono soy mala persona. No. Para ser mala persona necesitas el otro y el otro no existe. Cuando tú no perdonas, no eres mala persona. A él no lo estás fastidiando. Te estás fastidiando a ti. Entonces no eres mala persona, lo que no tienes amor hacia ti misma o hacia ti mismo. Y si te empiezas a querer, lo vas a hacer por ti. Entonces no perdonas, es opcional. Cada uno se mata como quiere. Y no eres mala persona. Simplemente te falta amor por ti mismo, porque te estás castigando día a día. El agresor te castigó una vez, tú el resto de la vida lo haces tú solito. Y eso ya es tu responsabilidad. ¿Ok? ¿Qué es entonces? Os voy a dar más indicaciones de qué es y qué no es el perdón. ¿Qué no es el perdón? El perdón no es justificar. El perdón es comprender. Al final de la charla os explicaré más qué significa la diferencia porque vamos a hacer un ejercicio, vosotros para adentro, entre justificar y comprender, ¿vale? El perdón no es justificar, el perdón es comprender. El perdón no es olvidar. Podemos pensar que olvidamos simplemente porque es algo que pasó hace muchos años y que no sale en nuestra cabeza constantemente. Bien, porque no lo paséis del subconsciente al consciente no implica que no esté ahí. Y deciros también que en estudios que nos he dicho antes está demostrado que cuando no se perdona se produce un consumo de batería interna, de energía. Es como cuando tienes una aplicación en segundo plano. Cuando yo me voy a hacer deporte y me pongo el Runtastic que me mide los kilómetros y encima me pongo el YouTube a escuchar una conferencia, a la que he hecho 8 kilómetros me he quedado sin batería. ¿Por qué? Porque hay una aplicación en segundo plano. Que tú no te estés acordando de que eso te ocurrió y que está ahí, eso no implica que no te esté gastando tu energía vital. Y se notan los niveles de energía, ¿vale? Entonces, esto de que, eso ya pasó, chica, ya pasó, no. Si yo te saco el tema, si hablamos de él y si te vuelvo a poner encima de la mesa lo que te hizo, te vuelve a revolver el estómago, estás jodida. Ya está. Olvidar no es perdonar. Quitarle importancia no es perdonar. Va, no pasa nada, chica, no. ¿Te hace sentir mal? ¿Todavía se te queda la lagrimica? Sí es. Estás intentando exteriormente bajar el impacto emocional a lo que te hizo. Pero cuando rascas más, te estás engañando. ¿Vale? Entonces, lo mismo, no es perdonar ni hacer que no pasa nada, ni todo lo contrario, sobreidentificarme. ¿Qué quiere decir sobreidentificarse? Quiere decir que hay muchas personas que les pasan un evento traumático y en su decisión, que es opcional, no perdonar, hacen de su evento su vida. Yo cuando me pasó lo que me pasó, yo podía haber entrado en depresión, igual que entré en las drogas. Yo podía haber acabado fatal.
Y podía haber acabado pidiendo una subvención, una pensión por no poder trabajar con depresiones, con trastorno postraumático, etcétera, etcétera. Y hubiera hecho de mi evento mi vida, algo que me definiera. Eso es sobreidentificarse. El resto de mi vida cobro una pensión. Pero ¿sabéis cuál es el problema? Que el que a la vida va de pobrecita, la vida le da limosnas. ¿Vale? Y me he sobreidentificado con un problema. Pues no, la realidad es neutra. La interpretación es personal. La realidad es la que es. Lo que yo hago con esa realidad es lo que yo soy. Y yo no solamente no me quise sobreidentificar y ser la pobrecita, sino me quise reinventar, quise buscar el por qué, el para qué me ha pasado, el qué puedo pasar de bueno de esto, porque te pase lo que te pase, si encuentras algún punto en el que le sacas algo de provecho, mereció la pena. Todo lo que no sea eso, has perdido el tiempo, sigues siendo víctima. Dije, pues mira, yo como la Shakira, las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Eso es una decisión, o cobro del Estado, porque pobrecita de mí, ¿vale? Entonces, si todo esto no es el perdón, ¿exactamente qué es el perdón? Pues el perdón es esta definición. El perdón es un acto voluntario que como resultado de un determinado trabajo se polarizan emociones negativas por emociones positivas. Y así es como empezó la conferencia, que yo tengo amor a mis agresores, porque gracias a ellos soy la mujer que soy. Y les tengo buenos sentimientos, no les tengo absolutamente, limpio completamente. Ningún rencor, de hecho puedo hacer hasta bromas con determinadas cosas. Porque yo hago la broma, por ejemplo, de que yo, por ejemplo, pues puedo ser tozuda, o puedo ser muy rebelde, o puedo ser, y siempre he hecho la broma de pocas hostias me dieron para que las que me merecía. O sea, como broma, te quiero decir que está más superado que superar, y digo, poco me pegaban para lo que me merecía. Digo, pues si necesité 285 hostias para enterarme, digo, si es que era bruta, que te cagas. O sea, yo os voy a decir una cosa, me llegaron las hostias que me tenían que llegar para llevarme al límite que me tenía que llegar para que yo cambiara, porque una hostia de menos seguiría allí. La única diferencia entre 99 grados y 100 es que con un grado más hierve. Bueno, pues con una hostia de menos yo seguiría allí atrapada. Así que me cayeron las hostias que me tenían que caer, y fueron muchas porque soy muy tozuda para aprender. Me cayeron las que me tenían que caer hasta que un día, ¡plac!, hirviera el cielo. Una menos seguiría allí atrapada sin moverme de esa relación. Me cayeron las que necesitaba. Entonces, ahora vamos un poquito al plato fuerte, os voy a ayudar ahora con esto. Os voy a dar perspectivas y argumentos que os pueden ayudar a enfocar lo que os haya pasado desde otro prisma distinto para ayudar al cambio del perdón, ¿vale? Primer argumento, y hemos empezado también así la conferencia: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Ahora aquí, seguro que vosotros no, en otras conferencias sí, vosotros no, habréis pensado, sí, claro, será lo mismo lo mío que el de al lado. Este guarda rencor a su madre porque estaba todo el día fuera de casa, pero es que a mí mi mujer se fue con mi hermano. Vale, pensar siempre que el dolor mío y que el agresor mío es más grande, eso es una cuestión de ego. Pero al fin y al cabo, sea cual sea el acto, la somatización es la misma. La somatización es la misma. Y de hecho, como la realidad es neutra, la interpretación es personal, dos personas con hechos de, vamos a ponerle con distinto impacto, no tiene por qué ser la somatización proporcional al hecho. O sea, sé que a alguien le hace muy poco y tiene un estrés postraumático y a alguien le pasa algo gordo, lo asume, lo encaja y dice, venga, que ya está. Porque no viene por el evento. Porque la realidad es neutra y cómo acciono yo con esa realidad es lo que yo soy. Yo puedo tener otro paradigma, puedo tener otra educación, puedo haber hecho crecimiento personal, puedo haber hecho reprogramación mental, puedo haberme quitado creencias limitantes y puedo haber enfocado y haber decidido decisionalmente, como el perdón, que quiero ser feliz y enfoco la vida desde otro lugar. Entonces, el pensar que los motivos míos para perdonar son menos o más que el de al lado, pues para eso estoy yo, para poneros ejemplos que no son de andar por casa. Y aquí me tenéis, o sea que no tiene nada que ver, es que el mío es más grande. Entonces, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Cuántos de los que estáis aquí creéis en otras vidas? Una, dos. Yo creo en otras vidas. Yo en esta las he hecho normalitas de andar por casa. Pero yo en otras las he debido hacer cuadradas.
¿Por qué? Porque me da igual que pensemos en esta vida que en otras, me da igual. Para yo llegar a mi nivel de conciencia es porque antes estuve más abajo. Quiero decir, un niño de tercero de ESO y un niño de infantil, ¿es mejor el de tercero de ESO que el de infantil? ¿Es mejor un niño de tercero de ESO que un niño de infantil? No. Es la misma materia en distintos grados de conceptos asimilados. Es la misma cosa con más información en su cerebro. La misma cosa. Los seres humanos somos lo mismo en distintos niveles de conciencia. ¿Por qué yo ahora me arrepiento de haberle pegado a mi hermana o no haber tenido paciencia? ¿Por qué ahora me arrepiento entonces no lo veía? Porque ahora tengo un nivel de conciencia que no tenía cuando lo hacía. Así que si soy lo mismo en distinto nivel de conciencia, soy lo mismo que mi agresor. A lo mejor en esta vida no he tenido ese nivel de conciencia, pero en otras sí. Y partiendo en esta vida, ¿de dónde he sacado yo mi nivel de conciencia? ¿Soy responsable al 100% de qué nivel he empezado, teniendo en cuenta en qué núcleo familiar he empezado? No. Entonces, ¿qué pasa? Que por si empiezas en una familia más marginal, que apenas tiene valores, que apenas tiene principios, y bastante llegas hasta donde llegas, pero partes de donde partes. Somos lo mismo en distintos niveles de conciencia. Y quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque tampoco somos conscientes del daño que hemos creado a otros seres humanos. De hecho, os puedo garantizar que habéis dañado a seres humanos que vosotros ni sois conscientes de que lo habéis hecho. Porque yo recuerdo frases de algún niño en el colegio que se me han quedado aquí. Frases. Ese niño, no me acuerdo cómo se llama, ese niño no se acuerda de mí, ese niño no se acuerda de aquella frase. Hemos hecho daño a personas y ni lo sabemos. Y les hemos podido marcar la vida. Entonces, ante la duda, planteémonos que somos lo mismo en distintos niveles de conciencia. Os voy a dar un segundo argumento. Es más fácil perdonar si a cada evento le quitamos el dramatismo y el protagonismo. ¿Cómo se hace esto? Protagonismo. Si yo digo, Rubén me grita, Rubén me pega, Rubén me manipula, Rubén me pone los cuernos, ¿vale? Yo soy la víctima. Ahora lo vamos a despersonalizar y a desdramatizar. No, Rubén no me pega, no me grita, no me traiciona y no me es infiel. Rubén grita. Rubén es infiel, no a mí, lo hacía antes, lo hará después. Rubén manipula, es un manipulador. Ya le he quitado el protagonismo, ya no soy yo. Tenemos estos seres en la sociedad y si te cruzas con uno de ellos eres una consecuencia colateral. No era nada personal contra ti. La gente que nos han hecho daño no era nada personal contra nosotros. Era su propio nivel de conciencia haciendo cosas que hacen con todo el mundo. La cuestión es, ¿sabéis Rubén que me grita? ¿A quién grita más? Grita a su mujer, y grita a sus hijos, y grita a su madre. ¿Sabéis a quién no grita? No le grita a su jefe. ¿Sabéis por qué? Porque su jefe no se lo consiente. Así que ya he dejado de ser víctima. Porque yo tengo el poder de lo que consiento en muchas ocasiones los agravios que me ha sucedido. La primera hostia no fue culpa mía. Las siguientes que vinieron y yo me quedé, soy responsable. No soy víctima. Soy responsable de todas las que me quedé. Ya lo hemos despersonalizado y desdramatizado. Porque esta persona no me maltrataba. Esta persona era un maltratador. Que lo hacía con su exmujer anterior y lo hará con las siguientes. Ya no es personal. Yo pasaba por allí y a mí no me tocó en el Amazon, lo elegí yo. ¿Vale? Entonces tenemos que buscar qué parte de responsabilidad además en esta ecuación del perdón tenemos. Hasta qué punto nos hemos quedado en personas que ya sabíamos que nos traicionaban, que nos hacían determinadas cosas, que ya teníamos muchos indicios y nos hemos seguido quedando. Pero el que grita, grita a todo el mundo menos a quien no se lo consiente. Y ese es mi poder. Que la primera vez soy víctima, las demás, no. La primera vez que mi hijo me roba, sí. La segunda vez que me roba y lo consiento y no lo denuncio, no lo saco de casa, no. Entonces, es más fácil perdonar cuando desdramatizamos y despersonalizamos. ¿Vale?
estas personas que hacen estas cosas están ahí. Y os explicaría un argumento más complicado. Bueno, venga, os lo voy a explicar. Está demostrado psicológicamente que las personas no hacen daño adrede. ¿Cómo puede ser esto? Lo voy a explicar. Toda persona que daña ha sido dañada. Las personas cuando hacen cosas, las hacen porque es el único recurso que tienen. Eso que se les ha ocurrido hacer, esa barbaridad que se les ha ocurrido hacer, es el único recurso que su mente ha encontrado para solucionar un problema suyo. ¿Vale? Y esa aberración que han hecho es la única salida que su mente, su cultura, su nivel de conciencia le ha permitido para gestionar algo que le estaba pasando. Lo que pasa es que el daño que nos han hecho es un daño colateral. Estábamos donde no teníamos que estar, pasábamos, nos casamos con quien nos teníamos que casar, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las personas que hacen algún tipo de daño, la intencionalidad, vamos a poner un pederasta. No se levanta el pederasta y dice, voy a destrozar la vida a un niño. No. Él tiene sus traumas, él el 90% ha sido abusado, él tiene cables que no le conectan, él tiene una serie de cosas, no sabe cómo manejar esa frustración, no sabe que existe el crecimiento, no tiene inteligencia emocional, no tiene comunicación empática, no tiene un montón de herramientas. En su casa le han dicho que si lloras eres un marica, le han dicho que si vas a terapia eres un pirao, no tiene herramientas y para gestionar algo que le incomoda hasta tal grado hace determinadas cosas que además no acaba de sentir como dolorosas por su bajo nivel empático que ha tenido que desarrollar por todo el maltrato anterior que tiene. Un cura. Todo lo que se oprime sale. La opresión que hay con el tema de los curas. En otros países los curas se pueden casar, tienen familia. Aquí no, no sé por qué. Pueden darte consejos de familia a un señor que no tiene hijos ni mujer, pero bueno, así no va. Y están oprimidos durante toda una vida. Y esa opresión les lleva un momento a que todo lo que oprimes de alguna manera sale, pero no sanamente. Pero es que ese mismo señor es el que está dando las prédicas, hablando de lo que es pecado. ¿Qué creéis? ¿Que no está pensando en él mismo lo que acaba de hacer y que quiere que no vuelva a suceder, pero que no puede evitarlo? Viven en auténticos infiernos, o sea, el ser humano no hace daño adrede, voy a fastidiarte a ti. Y si ahora me preguntáis, sí hombre, ¿y el caso de la venganza? Tampoco. Os voy a explicar cómo funciona en el cerebro la venganza. Tú me has puesto los cuernos y por lo tanto ahora te los voy a poner yo a ti. Cuando yo quiero ejecutar la venganza a un nivel subconsciente, el cerebro piensa que el daño que yo te voy a hacer a ti se resta de mi dolor. Subconscientemente, yo ahora me siento porque me has sido infiel un 90% de vacía, triste, frustrada, enfadada, decepcionada. Yo pienso que si yo le hago lo mismo a él, mi 90 va a bajar al 50. A nivel subconsciente se piensa que en la venganza su suma sale de mi resta. Y es así, unos segundos, unos minutos, y luego sube más al 95. Pero a un nivel subconsciente, si a una persona que me hace eso le dijeran, bueno, puedes poner los cuernos, o puedes tomarte esta pastillita y se te pasa, la gente se tomaría la pastillita. Si le fueran a otro señor y le dijeran, mira, si tomas la pastillita no te vas a sentir tan mal. La gente que se automutila, yo trabajo con chicas que se automutilan, se pegan cortes. ¿Sabéis por qué se pegan cortes? Porque han descubierto, sin saberlo, que cuando tú estás en un momento de supervivencia, ¿vale? Agresión física, sangre, moratón, tu cerebro lo que hace es desactivar el campo límbico, las emociones. Porque te pones en modo supervivencia, suben las pulsaciones, sube un chupinazo de adrenalina, se colapsan las emociones porque estás en modo supervivencia. Y han descubierto que cuando ya no pueden más porque sufren bullying, porque han tenido episodios de lo que sea, en algún momento descubren que cuando hacen eso durante media hora, todo se calla. La gente no hace, ni se hace daño con intencionalidad de hacer daño, sino como único método que tiene en ese momento que no sabe gestionarlo para que baje la intensidad emocional y mental que tienen dentro suyo. No es una intencionalidad. Por eso digo que hay que desdramatizar y despersonalizar. Quizá estábamos en el lugar equivocado, con la persona equivocada. ¿Vale? Antes, cuando os he dicho lo que es el perdón y lo que no es perdón, os he dicho, el perdón
no es justificar, es comprender. Yo os he dicho, luego os voy a dar un ejercicio para vosotros, para que podáis entender la diferencia entre justificar y entender. Quiero que penséis en vuestra cabeza en una de las personas que más impacto negativo os haya hecho, en el que más resentimiento, más dolor os haya ocasionado. ¿La tenéis ya? ¿Sí? ¿La tenéis todos ya en la cabeza? Vale. Yo os voy a hacer preguntas y vosotros os las vais a contestar por dentro. ¿Ok? La primera pregunta. ¿Qué crees que le llevó a hacer lo que hizo? La segunda. Si no sabéis la pregunta que os hago, imaginárosla porque alguna información tendréis y aunque no tengáis el dato fidedigno, os lo podéis imaginar. ¿Esta persona qué tipo de infancia tuvo? ¿Crees que a esta persona de pequeño le faltó amor, comprensión, apoyo, motivación, tú vales, pertenencia? ¿Creéis que le faltó cuando era pequeño? ¿Qué valores o principios creéis que le inculcaron desde pequeño? ¿Cómo creéis que él en su soledad, como todos estamos en la cama cuando no nos oye nadie y de nosotros no podemos escapar, qué diálogo interno creéis que tiene él consigo mismo cuando no tiene a nadie a quien mentir y está él solo con las cosas que hace o la mierda de vida de lo que está haciendo? ¿Cómo creéis que se trata a sí mismo? Porque el mundo exterior es un reflejo del mundo interior y como te trato a ti es un reflejo de cómo me trato a mí. ¿Cómo se tratan esas personas ellas mismas? ¿Cuánto se cuidan? ¿Su salud? ¿Qué tal su alimentación? ¿Qué tal su deporte? ¿Qué tal sus pensamientos? ¿Qué tal su vida? ¿Qué tal? ¿Qué clase de infancia o educación creéis que tuvo como para normalizar de mayor la conducta de lo que os hizo? ¿Qué autoconcepto creéis que tiene de sí mismo? ¿Qué tal creéis que tiene la autoestima? El autoconcepto. Por encima de la autoestima hinchada, que se llama, son 5 tipos de autoestima, que sería soy el mejor, soy el puto amo, pero que luego rascas y es pura vulnerabilidad. Sin la autoestima inflada de lo que te demuestran la verdad, porque dime de qué presumes y te diré que careces, hasta que en ese caso te diría qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué clase de autoconcepto creéis que tiene? ¿Qué traumas creéis que puede tener de cosas que le hayan pasado? ¿Qué heridas de la infancia creéis que puede tener? Y os tengo que decir que todo humano tiene alguna de las 5 heridas, 1, 2, 3, 4 y 5, que son herida de rechazo, herida de abandono, herida de humillación, herida de traición y herida de injusticia. Y todos tenemos mínima una. ¿Qué heridas de la infancia creéis que tuvo? Que tiene, porque no las ha sanado. Y la más importante, ¿qué nivel de conciencia creéis que tiene para poder hacer lo que hizo y supuestamente quedarse tan pancho o tan pancha? Ahora, la pregunta final es la siguiente. Si vosotros hubierais tenido la infancia que él tuvo, si a vosotros os hubiera faltado el amor, la comprensión y el apoyo que le faltó, si a vosotros os hubieran inculcado los mismos valores y principios que le inculcaron a él, si vosotros creyerais de vosotros mismos lo que él cree de él y tuvierais su mismo autoconcepto, si vosotros hubierais tenido la misma clase de infancia en el que se normalizara que alguien haga las cosas que os ha hecho y no pase nada, si vosotros tuvierais el mismo autoconcepto que tiene él, si tuvierais los mismos traumas que tiene él, si tuvierais las mismas heridas de la infancia que tiene él y tuvierais el mismo nivel de conciencia, la pregunta sería, ¿estáis seguros de que lo hubierais hecho mejor que él? Espero que esto os ayude a entender la diferencia entre justificar y comprender. Marian Rojas Estapé dice, conocer es aliviar. Yo no justifico a mi agresor, lo que hizo estuvo mal, o sea, no le voy a justificar. Pero entender de qué familia venía, entender que lo que ella hacía, entender que eso se normalizaba en su casa, que lo que me hacía a mí, a su madre se lo hacía.
Porque tenemos que entender que para llegar a normalizar las cosas que nos hacen, es porque en casa las hemos mamado. Y si no parecidas, si no ha habido un bajo nivel empático, si no ha habido una poca aceptación, si no ha habido algo, ¿vale? Entonces, esa es la pregunta. Llegar un poco a no justificar, comprender, porque esto nos puede ayudar a perdonar. El pensar, si yo hubiera tenido exactamente la vida que ha tenido esta persona, ¿puedo poner la mano en el fuego de que yo lo hubiera hecho mejor de lo que lo ha hecho él? Pues gracias a Dios no soy él. Gracias a Dios. Otro clic mental más que os intento dar para que os ayudéis a soltar ya de una vez. Os quiero decir una frase que a mí se me quedó muy grabada y me ayudó mucho, que es otro planteamiento que tendría que ver con justificar, no es justificar, es comprender, y que tiene que ver con quitar dramatismo y quitar protagonismo. Casi todos, a lo mejor los de esta sala, ninguno, me voy a poner de ejemplo yo y toda la población con la que trabajo tiene cositas que perdonar a papá y a mamá, porque ser padre y madre no viene con instrucciones, ¿vale? Y yo tengo muchas cositas que tenía que perdonar a papá y a mamá. Lo normal es tener cositas que perdonar. Os voy a dar un planteamiento de cómo soltar esto con papá y con mamá. Todo es más fácil si dejamos de ver a papá como el ser que nos dañó y empezamos a verlo como un ser herido intentando ser papá. Dejamos de verlo como un papá que nos hizo daño, personalizado, papá me hizo daño, y lo empezamos a ver como un ser dañado, intentando ser papá. Porque nuestros padres vienen con sus propias mierdas, con sus propias carencias, intentando ser padres, los míos con 18. ¿Qué vas a saber? Si no sabes si vas o vuelves. Lo hicieron lo mejor que pudieron, cagarla, pues es que era lo normal, se esperaba. Vamos, puedo hacer spoilers. Tienes un hijo con 18 años, ya te hago spoiler, la vas a cagar. Entonces, no pienso en ellos como los seres que me hicieron daño, sino seres con sus traumas, sus carencias y sus mierdas de esa época, quedarse embarazadas sin casarse y este tipo de cosas, con sus mierdas, intentando ser mamá y papá. Ya lo he desdramatizado y lo he despersonalizado. Y entiendo que con los niveles de conciencia cada uno lo hace lo mejor que puede. Pero es que la gente viene con muchas mierdas en la espalda. Entonces, yo no soy la encargada de limpiar esas mierdas. Ni quiero estar al lado de gente con muchas mierdas en la espalda, porque son a tila por donde pasa no crece la hierba. Pero eso no implica que intente comprender qué les llevó y lo suelte y me haga libre. ¿Ok? Entonces, os voy a dar un último tip, una última perspectiva distinta para cómo abordar el tema de poder soltar el tema del agresor o el ofensor. Supuestamente, todos de aquí, voy a partir de la base, si alguien no está de acuerdo que entonces me lo diga, pero voy a partir de la base de sí, todos pensamos que si hemos tenido un agresor medianamente generoso, nuestro nivel de conciencia, para nosotros ver eso y que él no lo viera, es porque es mayor de esta persona. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? ¿Que nuestro nivel de conciencia es mayor que el del agresor? ¿Porque nosotros no haríamos lo que nos han hecho? ¿Sí? Ok. Pues partiendo de esta base, la cuestión es, nosotros nos creemos con mayor nivel de conciencia, nosotros nos creemos más buenos, nosotros nos creemos más iluminados, y la pregunta es, ¿cómo estamos poniendo en esta situación nuestra luz? ¿Cómo estamos poniendo nuestra bondad y cómo estamos poniendo nuestra conciencia al servicio? Si nosotros de los dos somos los que tenemos dos dedos de frente, ¿dónde está? Si me quedo enganchada, no soy el evolucionado de los dos. Si de los dos el que tiene nivel de conciencia soy yo, ¿dónde estoy poniendo mi nivel de conciencia? ¿Dónde estoy poniendo mi luz si yo soy el iluminado? Ahí. Porque lo que tú haces habla de ti y lo que yo hago habla de mí. Y te dejo libre. Y me dejo libre. Y os voy a explicar el concepto que os he dicho, os explicaré qué significa lo de te deseo lo mejor. Mira,
el universo funciona una ley que es la ley causa y efecto, la ciencia lo llama acción-reacción, ¿vale? Que todo lo que se hace tiene una consecuencia. Ok. Para desearle a una persona lo mejor quiere decir que esa persona, uno, ha tenido que hacer autocrítica en algún momento, ¿vale? De, joder, me equivoqué, lo hice mal, la lastimé. O sea, ha hecho autoevaluación. Segundo, ha tenido que llegar al origen de ¿y por qué he hecho estas cosas a estas personas? Y entonces ha tenido que tirar de hemeroteca. Es que me hicieron, es que mis padres, es que en el colegio de bullying, es que el cura del pueblo me toqueteaba, es que... He tenido que hacer autocrítica de pensar que la he cagado contigo. He tenido, para poder perdonar, pedirte perdón, me he tenido que perdonar yo y he tenido que perdonar a mis padres, al cura, al bullying, al otro, ¿vale? He tenido que sanar el pasado. He tenido que asumir las consecuencias del error de lo que he hecho porque no hay cenicienta sin zapato y aunque nuestros ojos no lo vean que cada cerdo tiene su San Martín, ocurre. Y después de todo eso, de ser consciente de lo que te he hecho, de entender por qué lo he hecho, de tener que soltar lo de atrás que me hayan hecho a mí y de asumir las consecuencias de mis actos, entendemos que si esa persona hace todo ese camino, entonces... claro que se merece todo lo mejor que le pase y ocurrirá por ley, causa y efecto. Porque si no, no va a ser así. O sea, si tú plantas semillas de pera, sale un peral, ¿vale? Si tú plantas manzanas, sale un manzano. Y si tú vas creando cagadales por tu vida y vas dejando cadáveres, te alcanzan. La mierda alcanza, ¿vale? Entonces, esto es estadística pura. Entonces, si realmente le ocurre lo mejor que le pueda ir y le va la vida de lujo, me alegro, porque quiere decir que ha hecho un trabajo espectacular. Con lo cual, conmigo, que cuente la primera de que puede ir en paz. De no haber hecho todo ese trabajo, no le va a pasar lo mejor que se merece. De hecho, hay una frase que depende cómo seas tú, hay gente que se enfada y hay gente que te lo agradece. Y la frase es que tengas todo lo que te mereces. Y hay gente que te mira mal y hay gente que te dice amén, ojalá así sea. Entonces, cuando tú le dices a alguien ojalá que te merezcas lo mejor, que te llegue lo mejor, implica un recorrido bastante generoso por su parte. Y si un agresor hace todo eso, no seré yo la que le guarde rencor por mí. Tiene perdón antes de empezar, vamos. Cuando empezó a rascar de mamá, yo ya la había perdonado hace rato. ¿Vale? Entonces, bueno, esto ha sido la conferencia de hoy. Deseo que os haya gustado. Deseo que os haya hecho un clic mental. Os he movido bastantes bloques. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿Queréis hacerme alguna pregunta? ¿Cómo se va a pasar el tiempo? Vale, pues si no, la conferencia acaba aquí. Pediros dos cosas. A ver, sí, te he preparado.